24 horas tras las rejas. La privación de libertad es el castigo que se le aplica a aquellas personas que cometieron algún tipo de delito. En la República Dominicana, el sistema carcelario está cambiando. Pero aún así, las rejas, los muros y los alambres de púas continúan estando ahí. El encierro es un castigo necesario para aislar a este tipo de personas. La delincuencia en las calles crece y se multiplica por los problemas sociales actuales. Y cada día son más los que deben ser encerrados. Más reclusos que algún día volverán a nuestras calles, pero ahora cumplen su condena tras las rejas. 24 horas tras las rejas. En la República Dominicana, el sistema penitenciario ha estado cambiando en los últimos años, pero aún así, para que se logre de forma total ese objetivo, faltan muchos cambios. La mayoría de las cárceles del sistema anterior corresponde al diseño propio de la cultura de castigo y tortura que data de la época de Trujillo. En la actualidad, esas inhumanas condiciones, sumado al hacinamiento de presos, debido al auge de la delincuencia en las calles, ha hecho que las autoridades decidan asumir un cambio drástico que podría dejar atrás, en algunos años, las pésimas condiciones de vida de los condenados a prisión. Pero, ¿es esta realmente la solución? Para saberlo, la periodista y comunicadora Susana Rodríguez decide conocer de cerca lo que promete ser el futuro del sistema carcelario dominicano y posiblemente de toda Latinoamérica. Vivir las cosas a que te las cuenten. Mucho se ha hablado del nuevo modelo carcelario, se dice que viene a renovar, hay muchas opiniones encontradas, pero la única forma de saber realmente cuál es el cambio es vivirlo, y por eso decidí entrar y convivir 24 horas como una presidiaria. Entrar en este tipo de prisión requiere del permiso de las autoridades, y Susana quiere que este trabajo se asemeje lo más posible a la entrada y estadía de una prisionera de verdad. Se convierte en la primera periodista dominicana en pasar 24 horas tras las rejas. 24 horas tras las rejas. La cárcel Najayo Mujeres queda a las afueras de la ciudad, una zona lejana y húmeda, y un entorno solitario en donde apenas media docena de casas rodean los muros de las prisiones de menores, mujeres y hombres. Entre las prisiones de menores y hombres, decidieron levantar lo que ahora llaman el Centro Correccional Najayo Mujeres. Hay un circuito penitenciario en Najayo que está integrado por una prisión de varones adultos, una prisión de varones menores de edad y una prisión para mujeres. En el esquema de la reforma penitenciaria, lo que se pretende es cambiarla a las tres, y al respecto empezamos con la de mujeres. Pero antes de que se construyera esta nueva prisión, las mujeres tenían que cumplir sus condenas en otras similares a las que aún existen en el país, y en las cuales la falta de seguridad, higiene y condiciones humanas afectan drásticamente a sus inquilinos. Las prisiones dominicanas que encontramos al momento de iniciar la reforma hace más de 7 años estaban caracterizadas por un irrespeto total a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, olvido de parte de las autoridades, ausencia de lo penitenciario en las agendas políticas, así como también en las agendas sociales. Después de todo, no es distinto a lo que ha ocurrido siempre en la generalidad de las cárceles del mundo, que albergan a más de 10,5 millones de personas. Susana tiene suerte de entrar a una cárcel que dista mucho de las que están a sus lados, pero aún así, la condición de estar privada de libertad es una sensación que nadie desea de forma voluntaria. Afortunadamente nunca me han tenido que encerrar por nada, ni siquiera de niña, cuando uno hacía sus cosas y los ponían de castigo me encerraban. O sea que esta iba a ser una experiencia totalmente nueva para mí. En esta cárcel viven cerca de 300 mujeres y el promedio es que de 3 entradas, solo una persona sale.
cifras que reflejan el crecimiento de la delincuencia en el país, además de presentar un futuro poco prometedor en el que la prisión pronto empezará a quedarse pequeña. A su llegada, Susana coincide con la salida de una mujer que estuvo presa por 5 años. Coincide con la llegada de una nueva. Las emociones contrastadas no se hacen esperar. No hay mal que por bien no venga, porque cuando yo caí presa, yo pensé que era lo peor que me hubiera pasado en la vida, pero de esto yo saqué muchas cosas buenas, que es como aprender a valorar mi libertad. El temor de una recién llegada es entendible, pues la entrada de cualquier preso es un acontecimiento para todos, y la de Susana no pasa desapercibida. Es esa sensación de que te están observando, de que te están examinando, de que quieren ver si tú tienes algo que les pueda servir, de si tú eres peligrosa. Es muy, muy incómodo, es como si te estuvieran haciendo una radiografía. Con la privación de libertad, entran las esposas a las manos, y ser conducida por un equipo especial a la cárcel significa el primer paso a una vida llena de intrigas detrás de los muros de la prisión. Las esposas ya son tan comunes verlas en películas, en series, que tal vez la vemos como algo hasta normal, pero para una persona que ha cometido algún delito, tiene otro significado mucho más fuerte, mucho más importante. Es el símbolo de la libertad quitada. Es como que lo que tú has hecho te ha convertido en alguien tan peligroso que tienen que amarrarte con esos metales, con esos hierros. Es una sensación increíble. Quien pierde la libertad pierde algo esencial de sí mismo. No tener el libre albedrío, no poder disponer de su tiempo, no poder disponer de su vida y estar en manos de otras personas, yo pienso que es lo peor que le puede ocurrir a cualquier ser humano. Cuando llega el momento de enfrentarse a lo que será el destino de un condenado o preso preventivo, la realidad cambia. Los alambres de espinas, los muros altos, las rejas, las cerraduras, los candados, la continua vigilancia y el tener que someterse a un régimen disciplinario es algo que pocos soportan fácilmente. Al principio, yo creo que uno no tiene idea de lo que le espera en la cárcel y tantos trámites, tantos papeleos, le hace como distraerse un poco de lo que en verdad significa perder la libertad. Susana, al igual que cualquier otra mujer que vaya a la cárcel, debe de pasar por los rigurosos procesos que el sistema carcelario tiene previstos para recibir a un nuevo inquilino. El primer paso es entregar en la recepción del penal el documento de ingreso y revisar si todos los datos del nuevo preso son correctos. Estos procedimientos, aunque parezcan simples, son rigurosos y necesarios, pues algunos presos harán hasta lo imposible por llegar a la cárcel de su preferencia si el sistema no se lo permite. Después de eso, el que ya es considerado interno es sometido a una minuciosa inspección. Susana deberá despojarse de su ropa para que la vigilante examine todo su cuerpo, cabellos, boca y hasta partes íntimas. Quizá uno de los momentos más incómodos de todo el proceso. Yo creo que no tengo ni siquiera que explicar qué tan difícil es que te revisen el cuerpo entero, hasta las partes más íntimas. Cada vez que la interna salga a una cita médica o judicial, esta deberá de pasar otra vez por este proceso. Bueno, este proceso es importante porque de esta forma nosotros nos podemos dar cuenta si la interna llega con algún magullón que le hayan hecho, qué sé yo, en la fiscalía o con alguna enfermedad infectocontagiosa. En las visitas conyugales es importante el proceso porque nos hemos topado con personas que llegan incluso con drogas en la vagina, en el ano. Entonces todo este proceso, las conyugales también tienen un proceso de revisión por salud. Pero para que el ingreso esté consumado,
aún faltan bastantes pasos. La incertidumbre de lo que va a pasar después, de no saber qué es lo que viene, es algo también muy angustiante. La fotografía del interno es un clásico que todos conocemos y que pasará a formar parte del archivo de esa persona. Después de tomada esta foto, no hay marcha atrás. Quedará marcada en el sistema carcelario de todo el país. El interno solo podrá entrar al recinto penitenciario con algunos artículos personales. El kit de higiene es entregado por un miembro del recinto carcelario y la presa podrá tener un mínimo de ropa para usar a sus salidas al juzgado y al médico para dormir y ejercitarse. El resto del tiempo es el uniforme el que te define. Esta selección y revisión de lo que la interna trae de la calle la hace una vigilante encargada. Los artículos con los que no se pueda quedar serán entregados a su familia o guardados, a veces por años, hasta que el preso logre su libertad. El uniforme no es nada especial, es un polo verde o azul, depende si eres preventiva o condenada. Esa será tu ropa por mucho tiempo. Al rato terminas detestando esos colores. Para eliminar esas desigualdades, por lo menos en la vestimenta, y crear un ambiente amigable y no tenso, entonces hemos creado el sistema elemental, al igual que en la escuela, en las escuelas, de que estén uniformados. Susana acaba de hacer su ingreso al Centro Correccional de Najayo Mujeres. Ahora es que empieza la dura realidad. Una nueva vida a la espera detrás de las rejas. Claro que sí. Yo lo pago muy caro. Las puertas de la prisión no han hecho más que comenzar a cerrarse. Nunca olvidaré el ruido de una puerta cerrarse tras de mí. «24 horas tras las rejas». Después de pasar los trámites de ingreso y ser sometida al registro, foto y selección de los artículos que podrá mantener con ella, le fue entregada su ropa y el color que habrá de vestir en esta ocasión por un día, pero generalmente por años. Susana es la primera periodista que se atreve a conocer tan de cerca lo que es una prisión de mujeres en República Dominicana. «24 horas tras las rejas». Después de pasar por los trámites de ingreso, conducen a Susana a lo que sería su primer encierro durante los próximos 15 o 30 días. Una zona denominada de observación y que servirá para que ella se vaya acostumbrando a su nueva vida y para que los vigilantes sepan qué tan peligrosa puede ser. Una celda compartida con otras 4 mujeres es el hogar de la nueva interna. De allí solo podrá salir a análisis y entrevistas y a comer en un horario especial solo para ellas. Susana pasa ahí unas horas para hacer los trámites y conocer la sensación. Apenas llevo unas horas aquí y es desesperante estar en esta situación. Por suerte, por mi condición, en unas horas me hacen pasar a un pabellón normal y ahora sí que tengo que quitarme la ropa con la que llegué y de hecho me tengo que poner el uniforme verde y ya sí voy a pasar a compartir con todas las preventivas en otro pabellón. Durante el tiempo de observación que la interna pasa en esa celda, será sometida a diferentes tipos de estudios que la administración usará para conocer de cerca a la reclusa, su pensar, su versión de los hechos, su historia familiar, si es que ella decide responder honestamente. La golpeaban cuando era niña, le gritaban, la maltrataban físicamente. Estos estudios ayudarán a darle seguimiento a su caso
y servirán para ubicarla en la celda adecuada, con quienes serían sus compañeras por mucho tiempo. La fase de observación es el tiempo que nosotros utilizamos en el nuevo modelo penitenciario para poder identificar claramente a la persona privada de libertad que nos ha enviado la justicia y para saber a partir de ese conocimiento qué estrategia tenemos que seguir con esa persona para su recuperación y para su rehabilitación. Todo el que entra o todo el que es enviado a un centro de corrección y rehabilitación debe pasar este proceso para que sepa que no está entrando a una cárcel, que está entrando a un centro de corrección y rehabilitación. Y hasta tanto esta persona no asuma este proceso de inducción, pues de inmersión más bien, pues entonces no es pasado ya al área de tratamiento a los demás, a la etapa de tratamiento con las demás internas. ¿Por qué a veces se toma de 10 hasta 30 días? Porque a veces nos dicen la verdad y a veces no. Y cuando no nos dicen la verdad, tenemos que ir a la comunidad y hacer investigaciones de diferente tipo para poder saber ciertamente ante quién estamos. Los primeros días de estar encerrados son sin duda muy difíciles y si a eso le sumamos todas las preguntas, los cuestionarios, los exámenes, es como que te están observando, que están analizando cada uno de tus pasos, tu vida, tu historia, es bastante duro. Los primeros exámenes por los que va a pasar Susana son los médicos, físicos y hasta análisis de sangre. Estoy viviendo lo que realmente tiene que vivir una nueva ingresada. Me hicieron la prueba y en unos minutos me van a dar los resultados o se lo van a dar a los doctores. Después comienzan los psicológicos, sociales y jurídicos, y otros que podrían hacerse o repetirse durante este proceso de observación. Los estudios médicos se hacen para mantener la salubridad, los niveles de salubridad dentro del centro adecuados. Nosotros debemos garantizar que aquí las internas no contraigan ninguna enfermedad y de hecho controlar las que ya existen. Las primeras noches en prisión, en esa celda de observación, son las más duras, aún estando preparadas para que el interno se vaya acondicionando. Pero por el tiempo, Susana decide pasar la noche directamente en una celda normal. Eran solo 24 horas, yo tenía que tomar la decisión de si pasar la noche en una celda de observación o en una celda normal. Y la verdad, yo tenía que pasarla en una celda normal. La decisión de Susana es un tanto precipitada, porque la sensación va a ser muy fuerte. Ya algunas se han sorteado su presencia en sus pabellones y han tratado de motivar a las vigilantes a que la trasladen cerca de ellos. Esta situación crea tensión en todo el equipo de seguridad. Entrar al centro penitenciario e ir directamente a las celdas normales, con internas que ya están cumpliendo su condena o su estadía preventiva, es algo que la administración del penal evita. Cualquier situación improvisada puede generar un caos, y si deciden amotinarse, una decena de vigilantes no serían suficientes para controlar cerca de 300 internas. Si se cometiera el error de llevar a una persona recién ingresada a un centro de corrección y rehabilitación, a un pabellón donde están ya las personas que están en fase de tratamiento, se corren muchísimos riesgos. El primer riesgo es que puede estar siendo colocada esa persona con personas que le son hostiles o con personas que pueden no ayudarla a su proceso de recuperación y de rehabilitación. También corremos el riesgo de que esa persona no se adapte adecuadamente al grupo con el que ha sido ubicado. Y todavía más, corremos el riesgo de que esa persona tenga una patología o tenga una conducta delictiva que al nosotros llevarla y sin saber de quién se trata, le estemos juntando o uniendo con una persona que tenga el mismo tipo de conducta delictiva y entonces nosotros estemos de una manera imprudente creando sin querer un grupo de malhechores, por ejemplo. Susana llega a su celda, un espacio reducido y que deberá de compartir con otras 4 reclusas.
El encierro individual ha sido abolido hace mucho al ser considerado como una forma de tortura. Pero estas 4 personas son desconocidas. 4 personas que no había visto hasta ese momento y que además están encerradas por cometer delitos que Susana aún desconoce. Podríamos decir que este es el momento a la que una interna más le teme, saber con quién me tocará, quiénes serán, por qué están encerradas, qué hicieron, ¿me harán algo? Las prisiones están llenas de mitos, de historias de personas que son violadas en su primera noche de encierro, de presos que sacian sus deseos con el nuevo recluso, de abusos hacia quienes llegan por primera vez. Y todas esas historias están presentes en cada una de las mujeres que llegan al correccional. Y aquí está ese miedo de cuando uno entra, de que a la que llega, que hacen algo. Sí, ¿qué le pueden hacer? O eso mismo, una puñalada le pueden dar. ¿Le pueden dar una puñalada de entrada? En cualquier colectividad social existe la posibilidad de problemas. Existe en el seno de una familia, existe en el seno de una escuela, existe en un ambiente laboral, todavía más en un ambiente en el que las personas están privadas de libertad y una parte de esas personas están en conflicto con la ley precisamente porque han tenido una conducta violenta. Susana Rodríguez no es la excepción. Su miedo o temor a lo desconocido aflora y la integración se vuelve difícil. Normalmente, son las internas las que rompen el hielo. Uno no sabe bien cómo comportarse. Si estás muy simpática, te puedes mostrar débil, vulnerable, pero si estás muy precavida, muy alejada, puedes parecer algún reto. Entonces, es algo que hay que ponderar, que hay que analizar. En las celdas, los pequeños espacios asignados a cada preso son su única parcela. Es lo que van a poseer durante toda su estadía en prisión. Un espacio reducido en donde deberán de guardar las pocas cosas que les permiten tener y un espacio con el que serán celosas de ahí en adelante. La permanencia en la celda tiene sus horarios y la puerta se abre y cierra todos los días a la misma hora. Una rutina a la que pronto se deberá de acostumbrar la nueva inquilina. El hecho de que tengan que abrirte y cerrarte las puertas, el que te pongan horarios para comer, para dormir, para hacer cualquier actividad, es lo que día tras día te va recordando que ya no eres libre. Y son esos barrotes la peor condena. En el nuevo modelo penitenciario existe una máxima que reza: cero ocio. Toda persona privada de libertad tiene que estar haciendo algo, pero ese algo es sujeto a una programación. Pero no todas las reclusas están en celdas como en la que va a estar encerrada Susana. En el centro hay presas especiales, no todas viven en las celdas comunes. Aunque el centro solo maneja 292 presas a la fecha, existen casos especiales, los tratados en los pabellones de máxima seguridad. Un lugar reservado para los casos más delicados. Las mujeres que se encuentran en estos cuartos reciben un trato más especializado y no por eso mejor. La comida se les lleva al igual que los profesores y actividades. Y solo pueden salir 1 hora al día, con vigilantes a su lado, a tomar el sol y ejercitarse, y procuran no sacarlas juntas. Susana ya está dentro del penal, y ahora debe de conocer cómo funciona todo dentro de esos muros. Ya no hay vuelta atrás. Algunas cometen delitos y por eso están ahí. El mío fue decidir entrar a conocer la cárcel y mi condena es pasar 24 horas. ¿Cómo es la verdadera vida de una reclusa? ¿Cómo es la cotidianeidad de quien ha perdido su libertad? ¿Te arrepientes de algo? Claro, estoy muy arrepentida de haber matado a ese hombre. ¿Cómo viven tras las rejas mujeres, asesinas, violadoras, narcotraficantes, algunas inocentes, pero la mayoría, mujeres delincuentes? La vida ahí no es vida, pero nadie entra porque quiere. Todas tienen un motivo para estar ahí. 24 horas tras las rejas.
Entrar a una cárcel de mujeres y vivir con ellas no es solo un reto, es una experiencia importante para poder contar cómo es la vida dentro de esos muros. ¿Qué se pasa aquí? Bueno, aquí se pasa de todo. De las mujeres más peligrosas de República Dominicana, 292 viven en Najayo. Y con ellas ha decidido compartir Susana Rodríguez. ¿Y por qué tú estás aquí? Bueno, es difícil, pero el esposo mío. ¿Qué pasó con él? Le tiré unos cuantos tiros atrás. ¿Unos cuantos tiros? ¿Y sí. cómo? Oh, con una pistola. Esta vez, Susana deja atrás su profesión de periodista y saca el lado más humano para conocer a estas mujeres, para ver si existe alguna característica en común que las defina. Hablar de culpas en este momento sería porque realmente aquí algunos vienen para algo y no por algo. Y vivir en carne propia el encierro. Susana Rodríguez ya ha pasado sus primeras horas dentro de la prisión. Y lo que ella ha vivido en solo horas es un proceso que normalmente toma días enteros y aún así es una experiencia demoledora. Detrás de los muros de la prisión hay todo tipo de personas y a partir de este momento ella tendrá la oportunidad de conocerlas profundamente porque las apariencias dentro de los muros es muy engañosa. A veces creemos que hay características físicas o actitudes que definen a quienes podrían ser delincuentes, pero la verdad es que dentro de la cárcel hay de todo, desde las mujeres más hermosas hasta abuelas con instinto maternal. La verdad es que hay personas de diferentes estratos sociales, con diferentes crianzas, pero todas cometen algo que las hace llegar allí y convivir. Luego de pasar por los trámites de entrada y de ser colocada en una celda, Susana sale algo temerosa a conocer las instalaciones y ver si alguna interna le brinda compañía. Entablar relaciones no es fácil. Todas se muestran recelosas. Hablar a veces puede tener consecuencias nefastas. No les gusta hablar. Ellas temen decir algo por las que lo puedan castigar, algo que no les guste a otras presas y después tener que pagar por eso. Algunas no quieren recordarle a sus familiares lo que han cometido, tal vez la vergüenza que significa para esa familia, y algunas simplemente quieren ser olvidadas, quieren ser borradas, permanecer en el anonimato. Pronto conoce a Carolina, quien simpáticamente le da la bienvenida y hasta la invita a jugar dominó. Susana no pierde la oportunidad, pues esta integración de mano de una presa, por lo visto popular, puede ser la entrada a un círculo social extraño y peligroso. De inmediato le enseña técnicas de supervivencia y de comunicación, como la que implementan las mujeres con los hombres en la cárcel de al lado. Hay muchas que tienen su pareja que vienen desde la calle, están presos juntos. Lo único que ellos están de aquel lado y ellas de este lado, no pueden tener el privilegio de estar juntos, pero se llaman carpinteros aquí. Aunque muros, alambres y concretos los separen, las mujeres y hombres de Najayo han encontrado una forma de entablar conversaciones. Se llaman carpinteros aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Hablar con las manos. ¿Cómo que? Dime un ejemplo. Por ejemplo, ella le dice a su preso, oye bien, ahora yo quiero que tú a mí me hagas un favor. Cuando le pregunta qué favor, llámame al esposo mío. De ahí lo dice cualquiera, para que lo a cualquiera. Entonces ellos bajan y buscan al carpintero de uno. Estas conversaciones podrían ser el inicio de más delincuencia, sobre todo con las libertades que existen en la cárcel de hombres, que es aún del viejo modelo. Por eso, el carpinteo, como le llaman a estas señas, es drásticamente castigado. Mira, ¿y se puede carpintería? No, no se puede. Cuando te encuentran carpinteando, te meten una sanción 3 meses comiendo de último. Como también tu visita no puede venir a visitarte cuando te encuentran carpinteando. Te quitan la llamada y todo depende de cómo tú te comportes en el centro. A medida que pasan las horas, la presencia de Susana se va haciendo más común y las presas ya la perciben como una más, facilitando la comunicación. Y así sale a relucir que la nueva amiga de Susana no viene de una familia tradicional. Su hermano y ella
fueron encontrados con un punto de drogas y su esposo cometió un asesinato más de 10 años atrás. Pero ya él tiene varios años porque él tiene ya 13 años preso. 13. Wow. ¿Y tú por qué estás preso? Por droga. ¿Por droga? ¿Qué tú tenías? Marihuana. ¿Marihuana? Cocaína y crack. Y una balanza y una pistola. ¿Era un punto? Sí. En el poco tiempo que lleva Susana en la cárcel, se da cuenta de que allí brindan facilidades básicas: cama, comidas y hasta acceso a compra de alimentos, productos de belleza y bebidas. Se podría entender que es una prisión con muchas más comodidades que las antiguas cárceles, pero no todas están satisfechas con esto. Donde existe el desorden, los presos tienen mayor control, y aquí eso no es posible. El nuevo modelo es eso, es nuevo, y por eso la mayoría de las presas vienen de cárceles viejas, donde ellas tenían más control incluso que la misma policía. Entonces, cuando vienen a este nuevo sistema, se ven acorraladas, se ven con un régimen. Las autoridades nuevas han tratado de cambiar eso, pero hay algunas que no se quieren dejar. A la izquierda de Susana estaba una reclusa claramente molesta por tener que vivir en este recinto carcelario. Por lo visto, las comodidades de tener cama y 3 comidas al día no son suficientes en comparación con la libertad que existen en las viejas cárceles. ¿Usted se quiere ir? ¿Para Montecristi me quiero ir de trabajo. ¿Por qué? Porque no me siento cómoda. Porque hay muchas cosas, la comida no es tan buena. Pero ¿será que en la cárcel es más fácil todo? Eso es su comida, sí. Susana no quiere desperdiciar esta nueva amistad que ha hecho y decide preguntar sobre la seguridad. Y sus temores son confirmados. Que los agentes hacen de todo, había un cuchillo. ¿Cuándo cortaron uno? Hace 20 días cortaron uno. ¿De una puñalada? ¿Y qué pasó con ella? La llevan al metro y ya ahí quedó. Tras esta conversación, Susana queda perturbada. Sus miedos se confirman. El control total sobre grupos de seres humanos, aún presos y encerrados, es muy difícil. El hecho de estar encerrado, de no tener libertad, hace que tus problemas se reduzcan a verdaderas simplezas, pero a veces esas simplezas son las causantes de verdaderas desgracias. Dentro de la prisión, la pérdida de un jabón, de una prenda de ropa, hablar unos minutos más al teléfono o una respuesta fuera de tono en un mal momento puede ser el desencadenante de una pelea a muerte. La cárcel de mujeres no es ajena a eso. Pero por más asustada que esté Susana, debe trabajar como lo hacen todas. Con respecto a los destinos, todo el mundo debe hacer algo, debe colaborar con algo. Nosotros estamos tratando de inculcar hábitos de vida a las personas privadas de libertad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacerles entender a ellos que todo el mundo es responsable en el entorno, de mantener el entorno donde vive, de aportar y por eso los destinos, además, saldría muy costoso al sistema tener una persona para cada área de destino. En adición a eso, ellos tienen la oportunidad de la educación y yo diría que la obligación de la educación. Las reclusas tienen actividades y destinos laborales, pero aunque estas acciones las mantengan ocupadas, muchas buscan el momento para enfrentarse. En un momento específico, los movimientos extraños de las vigilantes le hacía entender a Susana que algo pasaba, y ella buscó la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? A medida que pasan las horas, la situación se va complicando. Un enfrentamiento entre reclusas terminó en una agresión atendida en emergencias. Sinceramente pensé que sería mucho más fácil. A la hora de la cena y cuando cae la noche, el peligro aumenta. 24 horas tras las rejas.
Cayo Mujeres es una prisión considerada modelo en muchos países de Latinoamérica. La vida en la prisión no es fácil y Susana lo está comprobando. Sinceramente pensé que sería mucho más fácil. Y aún quedan algunas horas para lograr llegar al final de 24 horas tras las rejas. La periodista Susana Rodríguez ha decidido pasar 24 horas tras las rejas en una cárcel de mujeres de la República Dominicana. Después de muchas horas de tensión y de temores, llega la hora de la cena y la cantidad de información que ha recibido durante este tiempo es suficiente para quitarle el hambre. El comedor está lleno de gente. Todos esperan la comida. Susana siente la presión de sus compañeras. Todas las observan. La comida no es precisamente un manjar y todos lo saben. Las reclusas se turnan en labores de cocina y preparan comida en grandes cantidades, a veces con resultados poco agradables. ¿Qué no me gusta el arenque? No. Cuando me senté, había un grupo que estaba esperando que yo me comiera el arenque, me lo pedían. Ellas ya sabían que yo estaba haciendo un trabajo especial y me decían que si yo iba a vivir la experiencia de una presa, tenía que comer lo que ellas comen. Y aunque yo podía comprarme una papita y un refresco en el economato, yo tenía que ganarme su respeto y comer. Si quiere ganarse el respeto de las reclusas y su confianza, deberá de comer lo mismo que comen ellas. Mientras cenaba, aprovechaba para hacer más relaciones con sus nuevas compañeras. Saber que todas tienen un motivo para estar ahí, encerradas, le crea una sensación de curiosidad. Los testimonios se repiten una y otra vez. Declaraciones desgarradoras de vidas que han caído en el fracaso y son difíciles sacar de la cabeza. ¿Cómo es la vida aquí? Difícil. ¿Por qué? O sea, difícil porque no quieres salir, estar con tus hijos, diciembre. ¿Te arrepientes? Sí, mucho. Sí. O yo fui a llevar una comida, el marido mío estaba preso, entonces ahí me agarraron. Porque peleé con una preña, yo te dije ayer. Peleaste con una preña. ¿Y por qué fue el pleito? Oh, ya me fue encima. Ok. Encima con una botella, tráquete y leña. La convivencia en una prisión lleva consigo algo inseparable. La convivencia con personas desconocidas y especiales. Gente que está presa por cometer delitos. Gente que a partir de ahora dormirán, comerán y vivirán contigo durante quizá muchos años. Estas serían las compañeras de Susana, con las que luego practicó baile. Realizó caretas y disfraces, con las que sirvió la comida. Esa sería su nueva familia, por meses o por años, de haber cometido un crimen real. Hay muchas actividades normales, uno ríe, canta, baila, hacen muchas cosas que son cotidianas y yo creo que esa es una muy buena forma de hacer que uno se desligue un poco de ese peso moral que uno tiene, porque es que si uno solamente piensa en lo que ha hecho o en lo que han hecho las demás, terminaríamos con serios problemas psicológicos. Pero la distracción llega a su fin. Suena un timbre que significa que deben regresar a su realidad. Estar más encerradas que nunca. Es un momento difícil para todas. La poca libertad que podían tener se reducirá aún más, y la división por crímenes o tipo de reclusas se hará aún más evidente al ser separadas en diferentes pabellones habilitados para esos fines. Las rejas empiezan a escucharse. Las puertas empiezan a cerrarse. Susana, junto a las demás internas, tienen que entrar a sus pabellones, y allí, por tercera vez en el día, se sienten como un número y vuelven a ser contadas. Buenas noches, recuento. Buenas noches. Es parte del precio que tienen que pagar por las decisiones que tomaron en su vida. Llega la hora de poner candados a las puertas de hierro. Un par de horas para el baño y para ver televisión en grupo serán los últimos minutos del día para poder compartir. Pero pronto también habrán de apagar la luz. Apaguen las luces, que son las 10. ¿Tienes sábana? No, toma. ¿Ya es para acostarse? Sí, Justo ahí es donde más les acompañan los temores.
Pensé que el día iba a ser difícil y que la noche sería un poco más fácil de llevar, pero es que la soledad es muy mala compañía, sobre todo cuando ese miedo a lo desconocido se apodera de ti. Susana pasará la noche con una joven que participó en asesinatos en series, un caso que estremeció en su momento a la opinión pública. También estarán con ella 2 acusadas de tráfico de drogas y una autodenominada cristiana que asegura es inocente. Detrás de las rejas, pocas reclusas reconocen su culpabilidad. Bueno, ya mandaron a apagar las luces, pasaron las 10 de la noche, cerraron las puertas y incluso el que no es claustrofóbico podría desarrollarlo, porque el verte con una cama encima, con hierros alrededor, sabiendo que no puedes salir de aquí, es sin duda un poco desesperante. Vamos a ver qué tal nos va la noche, está muy silencioso, solo se oyen grillos afuera. Ojalá mañana sea un mejor día. La noche ha pasado. Lo que para todos podría ser una noche silenciosa, para todas las inquilinas de Najayo Mujeres, fue una noche particularmente llena de ruidos en cada cabeza. Al fin ha amanecido, y con la luz se disipan algunas de las realidades por unas cuantas horas. Susana y un pequeño grupo se levanta más temprano que las demás, pues debe ayudar con el desayuno. Buen día. Acaba de sonar el timbre para despertarnos, son las 6 en punto y ahora nos levantamos para ir a algunos destinos, para ir a hacer el desayuno, para hacer ejercicios, cambiarnos, bañarnos, eso antes del conteo. Ya les contaré cómo fue la noche. El trabajo en prisión es compartido y todos deben de aportar lo suyo. Un trabajo por el cual recibirán una remuneración. Luego de ayudar con la primera comida del día, las internas deben hacer una serie de ejercicios dentro de un programa pensado para mantener su buena forma física. Susana se ejercita con un grupo de internas y regresa a su goleta, un pequeño y reducido espacio, la única posesión temporal con la que cuentan. Bueno, antes de ir a bañarme, quiero enseñarle específicamente dónde fue que dormí. Fue en esta goleta de aproximadamente 10 por 8 pies. Aquí dormimos 5 muchachas. Y como pueden ver, tenemos un pequeño bañito con una llavecita. Eso es lo único que tenemos porque nos trancan en la noche y no podemos salir a ninguna otra parte del pabellón. Para ducharnos ya en el día tenemos que salir a unas duchas en común que están afuera. Pero como pueden ver, al ser este espacito tan pequeño, el individual de cada una de las jóvenes, pues tratan de tenerlo lo más bonito, lo más decorado posible. Por ejemplo, tenemos cojines, fotos, flores. La verdad es que tiene muchas pertenencias. Veo como tienen joyas, lapiceros, cremas, de todo un poco. Pero bueno, mientras tanto, yo voy a salir a las duchas en común para darme un baño y seguir luego mostrándoles este día en la cárcel. En sus últimas 12 horas, Susana ya es vista como una más de las internas. Los vigilantes la tratan como a una más y a las reclusas ya no les resulta una persona ajena. Eso puede ser una virtud, pero ahora la precaución debe de ser mayor. Susana se suma a las actividades y trabajos dentro de los muros de la prisión. Lo irónico es que no importa cuántos sitios tienen, cuántos estudios, cuántos no, a todas nos toca hacer lo mismo. A todas nos toca limpiar, fregar, sapear, lavar y mucho más. A medida que pasa el tiempo, Susana empieza a entender los efectos que puede causar la rutina del encierro. La rutina de quienes se han alejado de sus familias, de sus seres queridos, de quienes por haber cometido un delito pagan las consecuencias no solo con su encierro, sino con la carga de su conciencia, aunque eso solo sea en algunos casos. Aprendí que los pobres que delinquen la llevan peor que los ricos, porque usualmente los primeros lo hacen por desesperación, porque necesitan algo con urgencia y cuando entran a la cárcel se arrepienten honestamente, pero usualmente los ricos lo hacen por avaricia, lo hacen por indolencia y cuando entran a la cárcel pues no se arrepienten usualmente, ellos entran en un proceso de hibernación y cuando salen a lo mismo y a veces salen peor. Susana ha aprendido mucho, sobre todo del peso que significa para toda la familia las malas acciones de algunas personas. Ha escuchado a madres hablando de cómo se han alejado sus hijos de ellas por la vergüenza, de mujeres que anhelan el amor que les daban sus maridos, a hijas que lloran por el desprecio de sus padres. ¿Quiénes son las personas que te quieren? ¿Quiénes fueron de verdad
amigos y tu familia, porque aquí los amigos se van, hasta la familia se va. Pero le sorprende sobre todo el ver cómo nacen niños con el peso del error que han cometido sus madres. Bueno, como ven, me permitieron entrar ahora al pabellón de las madres y de las embarazadas. Es un pabellón especial donde hay en este preciso momento 3 bebitos y hay un par de embarazadas. Tiene algunos juegos, corrales, coches y algunas jóvenes que también ayudan con el cuidado de estos bebitos. Cuando el encierro llega a su fin, el anhelo de la libertad, de dejar atrás las rejas y los muros, se apodera de cada interna. Susana no es la excepción. Nunca pensé que yo estaría tan feliz de salir. Es sin duda una experiencia devastadora, agotadora. No necesariamente en lo físico, pero en lo mental, en lo psicológico. Yo creo que si muchas personas conocieran esta realidad, lo pensarían 2 veces antes de accionar. Han pasado muchas horas desde su llegada y aún así no son ni siquiera segundos en comparación con el tiempo que tendrán que pasar ahí muchas de ellas. Una oración quizás sea la mejor forma para encontrarse con una misma en este momento. Mirar hacia atrás es necesario en estos casos. Es una forma de saber el precio que han pagado por equivocarse, o por tomar la decisión inadecuada, o por ser sencillamente delincuentes. Es importante para no olvidar el tiempo que se ha pasado en ese lugar. Es importante para no olvidar el daño que le han podido causar a otra persona o a la sociedad. Su castigo es el encierro, el aislamiento, el ser rechazados, señalados con el dedo, olvidados en algunos casos. Su mayor tortura será su propia conciencia. Y para otras, quizás no haya sido más que unas vacaciones para volver a la calle a cometer fechorías. Como sociedad debemos de conocer esto. Estas mujeres que están presas hoy algún día van a salir a las calles y del trato que reciban dentro de las cárceles depende qué tan frustradas o no salgan. Y eso solamente repercute contra nosotros. A mí me sorprende que tengan que entrar a las cárceles para ser educadas. Sin duda tenemos que revisarnos como sociedad. Susana deja el lugar después de 24 horas de convivencia con gente que paga sus deudas con la sociedad. La despedida es la misma que le hacen a una interna cuando deja el penal. Susana no volverá a cruzar el umbral de esa prisión. Ojalá ninguna de las que salgan lo vuelva a cruzar.